automotor, Sí. que en momento de la compulsa, claro. que sí tiene personería, y en momento de la compulsa, cuando fueron al Ministerio de Trabajo, no avaló la cantidad de trabajadores que prefieren esa unión. Los metrodelegados perdieron su personería a partir de un fallo de la justicia que después fue confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y allí comienza todo este camino. La pregunta, si se quiere en tono de opinión, es: ¿procedería igualmente la fuerza de seguridad ante la Unión Tranvías Automotor? En mi modesta consideración. Y te lo tendría que responder Roberto Fernández. Yo creo que no. Yo creo que no. Exacto. Igual hay que recordar cuál es el inicio de este conflicto, que tiene que ver con una cuestión de salarios, ¿no? Porque los metrodelegados que están pidiendo la reapertura de las paritarias, recordemos que la UTA cerró en un 15% de aumento salarial para 2018 y están pidiendo los metrodelegados la apertura de esta negociación salarial que se cerró que los incluya. No fueron incluidos, claro. Lo explicaba el funcionario porteño, la justicia no les otorgó personería. Es cierto, en algún momento, sin personería, participaron de la discusión salarial, es lo que ellos pero dicen. también hay que incluir que en las últimas semanas hubo más de 70 trabajadores sancionados por participar de las protestas. Desde marzo ellos no tienen personería jurídica, pero esto no implica que no sean escuchados, por ejemplo, en la mesa chica de la UTA, por ejemplo, siendo representantes de una... Ahí olvídate, ¿eh? Por eso te digo. Ahí no tienen... Tendrían que tener algún tipo de incidencia o algo, sobre todo cuando se trata de arreglar un salario de un 15% acordado por la UTA, arreglado, por supuesto, previamente con el gobierno, a proyección de lo que, según dijo Mauricio Macri, iba a ser la inflación de este año y que, sin embargo, ya sabemos que con un 9 y pico por ciento ya se le fue de las manos. Además, digo, conflictos que ya vienen de hace tiempo, porque recordemos, no solo es la cuestión paritaria. Este año también se discute lo que es el aumento del subte, otro de los temas que están planteando no solo los metrodelegados, sino también dirigentes de la oposición, sectores políticos, y también lo que pasó con el tema de la intoxicación de los subtes, que también... ¿te acordás que hubo planteos? Cómo no. Empezaron en España y siguieron acá, claro, sí, después lógicamente. El gobierno de la ciudad presentó las pruebas, aparentemente no había en ese caso peligro para las personas que viajaran en el subte. Bueno, conflictos que ya vienen no solo de este año, sino de hace mucho tiempo y que se agudizó cuando la Corte decide sacártele la personería jurídica a los metrodelegados. Ya van, ya van, ahí está, ahora sí. En el último tramo de la gestión del gobierno anterior. Decía, ya van 38 días consecutivos de estos conflictos, estas protestas, y en el momento, recordar, en el momento en el que se lo llevaban detenido hoy a Segovia, dejó en claro que el paro de las líneas de subte no era solamente, que el paro no tuviese como denominador común la detención de Segovia. El paro no es por mi detención, dejó en claro, sino bien por las paritarias. Exacto. Tomamos contacto con Marco Bustamante, está en la comisaría 30, allí los detenidos. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes. Sí, y diversos sectores políticos y referentes políticos se han acercado a esta comisaría 30. Es el caso de Luis Delía. Luis, gracias por aguardar. Luis, la primera reflexión, ¿cuál es? Bueno, que el modelo neoliberal conservador de Larreta y Macri se pone cada día más autoritario. A los compañeros metrodelegados primero les sacaron la personería, después lo suspendieron, después vinieron los despidos, le niegan la paritaria, la posibilidad de discutir libremente los salarios y encima los reprimen y los meten presos. Me parece que tienen que bajar un cambio. Cambiemos se proponía como aquellos que iban a tener respeto irrestricto por las instituciones, por la república, por la democracia, por el diálogo. Bueno, este es el diálogo. Hoy tenemos 28 presos políticos, el principal partido de oposición intervenido, y tenemos situaciones de violencia contra los trabajadores que discuten su salario, ¿no? Permítame, Delía, que abra la ventana y que nuestros compañeros en el piso puedan preguntarle. Sí, cómo no. La personería... Ahí los escucha. Perdón. Le quería preguntar una cosa nada más. La personería jurídica no se la sacó el gobierno de la ciudad, se la sacó la justicia y se la sacó la Corte Suprema.
Bueno, miren, la OIT proclama la libertad y la democracia sindical y todo trabajador tiene asegurado el derecho a la libre asociación, que no la puede coartar nadie, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Judicial, nadie. La libre organización de los trabajadores está absolutamente garantizada por la Organización Internacional del Trabajo. Y acá se viola con cualquier excusa, ¿no? Delía, ¿me escucha? Claudio Arredondo lo saluda. Si hay alguien que quiere trabajar, ¿por qué no permitirlo? No, no le entiendo la pregunta. Claro, había gente que quería trabajar, había un maquinista que quería que la formación saliera y alguien se lo impidió. ¿Hasta dónde llegan los derechos de los trabajadores? Miren, les han negado todo. El derecho a asociarse, el derecho a discutir paritaria, el derecho a discutir condiciones de trabajo, el derecho a discutir su situación concreta, y encima los reprimen y los meten presos. Eso es hacer retroceder la Argentina 100 años, es la Argentina que no queremos. La Reta tiene que sentarse con los trabajadores del subte y ver de qué manera llega a un acuerdo y de qué manera viabiliza una situación donde el subte está cada vez más caro, la gente tiene graves dificultades y ni que hablar los trabajadores, ¿no? Que bueno, hoy lo tenemos a Segovia preso, ¿no? Bueno, Luis Delía, muchísimas gracias, muy amable. Marco, muchas gracias por esta comunicación. Seguimos con las imágenes del momento en que lo detenían a Luis Segovia. Recordemos, uno de los metrodelegados más importantes, más representativos, en todo caso, de esta facción de trabajadores del subte. Y a propósito de este tema, justamente tenemos invitados muy importantes en relación justamente, entre otras cosas, con el aumento del subte. Están con nosotros China, el legislador porteño del PTS-FIT, Patricio El Corro y Agustina Chávez, delegada. Agustina Chávez, delegada. Muchas gracias por haberse acercado. Agustina, perdón, empiezo por Agustina. ¿Sí? Como mujer Debe que ser. es. Agustina, bueno, en primer lugar, sabemos que hace más de 12 años que estás trabajando en el subte. Sí. 15 años 15 ya. años, más de 15 años. Empezaste cuando eras muy joven. Muy joven. A los 18 años ya llevas 2 representaciones como delegada, Así 2 es. periodos como delegada. En este momento no, pero sí 2 periodos anteriores. 2 periodos anteriores. Sí. Y trabajabas en la línea D de Trabajo en la subterráneo. línea D. Seguís sí. trabajando. Sigo trabajando en la línea D. ¿Qué reflexión te merece todo lo que está pasando? Mira, en primer lugar quería hacer una aclaración por las imágenes que estuvieron pasando de la compañera que estaba... a propósito, sí. Sí, quería aclarar que la persona que estaba arriba del tren no era un trabajador. Ahí todos los trabajadores estábamos ejerciendo nuestro legítimo derecho a huelga. Era personal jerárquico. ¿Estuviste ahí? Estuve ahí. Contanos qué pasó. Contanos la otra parte, lo que no se ve. Mira, esto es, hoy fue, digamos, se desenmascaró el ataque que se viene dando hacia las trabajadoras y trabajadores del subte desde hace tiempo. Esto arranca, como bien decían, hace un par de meses, cuando la justicia falla en contra de nuestra personería gremial. La personería jurídica la tenemos, por eso tenemos un legítimo derecho a manifestarnos, a votar en asambleas y organizar medidas de fuerza. Sí. Bueno, en un fallo que no corresponde, la justicia decide darle... quitarnos la personería de nosotros, sí. Cuando la UTA nunca se había presentado a mostrar, ahí se hace una compulsa donde se cuenta, es así de sencillo, la cantidad de afiliados que tiene cada sindicato. Nosotros tenemos amplia representatividad en el subte, la UTA prácticamente no existe. ¿Y qué pasa? ¿Tiene mucho poder Fernández? Porque vos viste que es una figura que no se la muestra mucho. ¿Qué pasa con Fernández? Y Fernández es el exponente de una burocracia sindical que no tiene nada que ver con los intereses de los trabajadores, que solo piensa en su beneficio personal, como otros. Y la realidad es que los trabajadores del subte tenemos una lucha de organización, de métodos asamblearios,
donde siempre hemos ejercido nuestro derecho a huelga, a reclamar por nuestras condiciones y también por las condiciones de los usuarios. Nosotros somos los que constantemente denunciamos la falta de mantenimiento que hay. Somos parte, junto con acá Patricio y Miriam Bregman, de un amparo que ha frenado el tarifazo en el subte. Sí, de eso íbamos a hablar ahora. Claro, nosotros como trabajadores no solo velamos por nuestros derechos, sino por los de todos los usuarios. De hecho, venimos haciendo muchas medidas de apertura de molinete, donde lo que buscamos es tratar de tener un diálogo con el usuario, de explicarle cuál es la situación, y tratar de afectar lo menos posible el servicio, y a raíz de eso hemos sufrido una catarata de telegramas con suspensiones. Sobre eso, Pianelli decía hoy que se buscaron todas las alternativas posibles para no afectar justamente al usuario, pero que frente a esta situación no quedó otra que llegar a frenar y a parar todas las líneas del subte. ¿Creen que era la única alternativa que había? Me pasa que, como decían ustedes, hay una historia, ¿no? En primer lugar, habría que preguntarle a Larreta si él derogó o anuló la Constitución Nacional en algún momento, porque hasta que yo sepa, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que da derecho a los trabajadores a huelga, sigue vigente. Y hoy lo que hizo el gobierno de la ciudad fue reprimir a los trabajadores que estaban ejerciendo su derecho a huelga. Sí, pero perdón, hay un código penal que hay que respetar. Una cosa es la Constitución, derecho a huelga estamos todos de acuerdo, pero el código penal hay que respetarlo. Y hay una ley, hay una ley que impide... Los trabajadores, se ve muy claro, estaban ejerciendo un derecho a huelga. Sí, abriendo los molinetes está perfecto el derecho a huelga, pero no impedir el tránsito del subte. Pero no está perfecto, porque no sucede. Entonces, en primer lugar, ellos lo que estaban haciendo es un derecho a huelga. Yo los videos que vi y los únicos videos que circularon... Ahí estamos todos de acuerdo. Un segundo, por favor. Todos los videos que hoy circularon por las redes, que convengamos que se circula bastante rápido, el único que vi con violencia es el de la policía tirando balazos de goma adentro de los túneles del subte. Claro, pero usted tampoco vio el video donde los delegados o los empleados del subte le tiraban piedras a los policías. Pero eso no se vio. ¿Y no se vio? ¿Por qué no se vio? ¿Usted no sabe que el principio de acción y reacción? Entré a Facebook cuando estaba yendo a una estación donde estaban detenidos algunos compañeros trabajadores y lo que veía es a la policía golpeando, tirando balas de goma dentro del subte. ¿Y por qué estaban golpeando a una por compañera, la nada misma, golpeando a la una policía? motorman que trabaja en la línea H, yo conozco porque viajaba mucho en la línea H, golpeándola a ella. Entonces, acá el único derecho que se violó es el derecho a huelga de los trabajadores y lo violó el gobierno de la ciudad. Y hay una historia, y déjeme que la cuente. Sí. Es la siguiente. Los trabajadores tenían una personería gremial, firmaban paritarias por muchos años. Nunca nadie cuestionó. De repente, el gobierno cambia la línea y hace un fallo de la Corte Suprema, que nadie en este país opina que tenemos una Corte Suprema independiente de los poderes políticos. Nadie. Entonces fue un ataque político. Segundo lugar, los trabajadores dicen, vamos a abrir molinetes, ¿no? ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo el gobierno? Los amenazó judicialmente y los amenazó con suspensiones. Entonces los trabajadores dijeron, bueno, vamos a hacer paros parciales. ¿Qué hacen? Los reprimen. Entonces hoy hay un paro total del subte porque el gobierno fue intransigente completamente. ¿Y esto por qué es? Porque hay un gran negociado. Felipe Miguel es un muñeco de Metrovías. Nosotros en el amparo que presentamos con Claudio de la Carbonara, también trabajador del subte, y Miriam Subte, lo que demostramos es lo siguiente. Miren el nivel de estafa del que estamos hablando. Metrovías, cuando cobra los subsidios y las tarifas, porque cobra 4.000 millones de pesos casi en subsidios, más el tarifazo que quieren hacer, dice que tiene que recuperar la plata del desgaste de los trenes. ¿Quién compra los trenes? El Estado. Metrovías no pone un peso. Entonces, todos esos millones de pesos, porque son millones y millones, que vuelve a cobrar por trenes que nunca compró y que nunca va a pagar, es una estafa total. Tanto se nos ríen en la cara... ¿A dónde van destinados? A las arcas de Metrovías. Es a un negocio privado del Grupo Rogio, que si ustedes buscan al Grupo Rogio en la historia argentina, es un nombre emblemático de la patria contratista, o sea, de los empresarios que viven del Estado. Para que se vean el nivel de caradurez de estos empresarios y cómo se nos ríen en la cara. Tenían vouchers de restaurante de lujo de la ciudad de Buenos Aires por casi 60.000 pesos que ponían como gastos del subte. O sea, quieren que los usuarios con un tarifazo del 66% les paguemos a ellos los restaurantes de lujo, aparte de todas las estafas. Y atacan a los trabajadores porque son ellos los que denuncian. ¿Y cómo va a ser Macri y el gobierno de Larreta para hacer pasar paritarias del 15% cuando todo el mundo sabe que la inflación no va a estar abajo del 30% si no es con represión? Para mí esto se transformó en un ataque, en una lucha testigo, la lucha del subte. Porque atacan a los trabajadores, Macri lo dijo muy claramente,
hay un acuerdo con el FMI, se va a tener que hacer ajuste, el ajuste lo van a tener que hacer los trabajadores y los sectores populares, con las tarifas y con la inflación. Quieren que el techo salarial del 15% se mantenga con una inflación que lo va a duplicar o triplicar, y para hacer pasar eso tienen que actuar con represión y atacando a los sindicatos. Eso es lo que yo veo hoy del escenario. Patricio, perdón, un segundito. Artículo 194 y artículo 237 son los artículos del Código Penal sobre los que se basaron hoy los agentes como para poder reinstaurar el orden. Artículo 194, le contamos a la gente, habla del impedimento del normal funcionamiento del transporte público. Artículo 237, empleo de la fuerza contra un funcionario público. Claro, pero la Constitución, que avala el derecho a huelga en su artículo 14 bis, avala a los trabajadores hagan paro. Que lo que estaban haciendo es un paro en el lugar de su lugar de trabajo. Si su lugar de trabajo está en las vías, ese artículo está por encima de lo que diga que o sea, ellos lo quieren mostrar como que era un corte de vías de X, de alguien X. Y lo que hay, lo que hay era un paro de trabajadores, una medida sindical de los trabajadores. Está todo bien. Yo no opino que para mí la Constitución Nacional sigue rigiendo en Argentina. Artículo 14 bis, derecho a huelga. Todos sigue los trabajadores se adhirieron al paro. Estamos todos de acuerdo. Claro. La enorme mayoría, pero eso se vota. hay un porcentaje que no estamos todos de acuerdo que hay derecho a huelga y que hay que respetarlo. Por ejemplo, si ustedes ven, el gobierno también es muy responsable. ¿Por qué? Quería hacer manejar los trenes a personal jerárquico. Como el señor que estaba. Claro. Como ¿Cuál es el problema? El señor que estaba. Personal jerárquico. ¿Pero cuál es el problema? Es como ¿Cuál es el problema? ¿A usted le parece que cualquier persona... ¿Pero cuál es el problema si no quiere hacer huelga y quiere trabajar? ¿Por qué le van a impedir? ¿A usted le parece que cualquier gerente puede manejar un tren? A mí me parece una irresponsabilidad. Pero está preparado para eso. ¿Está autorizado para poner en marcha el subterráneo? Incluso Felipe Miguel, que ¿está autorizado? Es raro que ¿O solamente la que reta no no de la cara. Están preparados para eso porque que no maneja a diario, que no conoce las vicisitudes es decir, del trabajo cotidiano. Pero vamos a poner un poquito de orden, discúlpenme. Nati, quería hacer No, una consulta. le quería preguntar a Agustina, hoy, como decía recién en la conferencia de prensa de Felipe Miguel, que decía que los usuarios son rehenes de esta medida de fuerza y que acá no hay una discusión de paritarias. Digo, ¿qué se le dice al usuario un día como hoy, en medio de este conflicto, que de repente sale a la calle y se encuentra que no puede volver a su casa, bueno, que tiene que tomar otro medio de transporte? ¿Qué le dicen ustedes hoy a los usuarios del subte? Mira, yo creo que los usuarios son rehenes en principio del pésimo servicio que brinda Metrovías, de la estafa, como contaba acá Patricio, que quieren hacer con el aumento de tarifa, donde hay gastos de restaurantes, donde hay inclusive posibles indemnizaciones de gerentes de la empresa. Si ustedes, el tema es que no sale todos los días en las noticias, pero nosotros a diario tenemos interrupciones del servicio por trenes con desperfectos técnicos. Entonces, los usuarios en realidad son rehenes de esa situación. Nosotros tenemos 6 compañeros muertos en los últimos años. Y ha habido gran cantidad de accidentes donde ha habido pasajeros y la verdad es que han tenido suerte porque ha habido accidentes muy, muy peligrosos como escaleras mecánicas que se derrumban. Cuando estaban construyendo el Metrobús se atravesó el asfalto y por poco no explota un tren lleno de pasajeros. Entonces, lo que creo es que en realidad nosotros estamos del lado de los usuarios, por eso salimos a pelear en contra del aumento de tarifa. Estamos, obviamente, pasando por lo mismo. ¿No creen que debería haber una mayor explicación? Porque a veces de repente se toma una medida y la gente ni siquiera sabe por qué se para. Digo, tal vez estos conflictos no se conocen, porque todos sufrimos a diario, todos viajamos en transporte. Tal vez falta de comunicación en ese sentido.